Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a centrar nuestra atención en esta mañana en los versículos 18 al 21, en un concepto, una idea que Pablo tiene y que extiende en toda su carta, que es el envanecimiento y en particular el envanecimiento espiritual. Si leéis en el capítulo que tenemos, versículo 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Si leéis después en el capítulo 5, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. En el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así también podríamos leer en el capítulo 13. ¿Qué es lo que nos está advirtiendo, de lo que nos está tratando Pablo con esta idea de envanecerse? La palabra que está utilizando y que se utiliza también en otras partes de las Escrituras tiene que ver con fusión. Así que los estudiantes, cuando estudiáis en física y química, esta idea de la fusión, la idea de inflarse, de hincharse. Bueno, pues que sepáis que no es solamente es un asunto de gas, que no es un asunto de física, sino que tiene que ver también con actitudes espirituales. No es únicamente en áreas de nuestra vida que puede ocurrir, sino que también puede ocurrir en este área tan importante para los creyentes, que es el envanecimiento espiritual, el hincharse, el creerse más de lo que realmente es, el coger una parte pequeña que podamos haber recibido o que tengamos y querer hacerla demasiado grande y ponernos como un pez globo para influenciar a todos los que están a nuestro alrededor. De esto es lo que Pablo está tratando, el envanecimiento espiritual que se estaba dando y que era un peligro serio en la iglesia de Corinto. Y que como para nosotros la iglesia de Corinto no es ni mejor ni peor de lo que estamos representando aquí, pues también es una advertencia que debemos de tener en cuenta en nuestra propia vida personal y también en nuestra vida de iglesia, de pueblo de Dios. Lo que nos está advirtiendo con esta palabra, con esta idea, es el peligro de llegar a creerse uno mismo más de lo que en realidad es. De que podamos pensar que somos más grandes, más importantes, más hermosos, con más conocimiento, más sabios de lo que realmente podemos llegar a ser. O pensar que lo que tenemos nos hace distintos o de más valor a otras personas. Ciertamente la vanidad, el envanecerse, el hincharse de orgullo ocurre en todas las áreas, en todos los aspectos. Y a veces incluso puede ser natural y bueno, pero también puede ser peligroso. Os voy a poner un ejemplo. Viene vuestro niño, vuestro nieto o vuestro hijo y puede llegar y decir, abuelo, abuela, eres la mejor abuela del mundo. Y nosotros nos hinchamos, ¿no?, de que nuestro hijo, nuestra nieta, tenga ese concepto de nosotros. El mejor abuelo, la mejor abuela del mundo. Esto está bien, nos llena de orgullo. El problema es que tú te lo creas de verdad y que tengas pensando presentarte a un concurso de abuelas y que pienses que vas a ganar el concurso de abuelos mundial porque tu nieta o tu nieto te ha dicho que eres el mejor abuelo o eres el mejor padre.
Podemos ver que esto es absurdo, enseguida distinguimos que aun cuando nuestro cariño, nuestro afecto, nuestros mimos puedan hacer que nuestro hijo, nuestro nieto crea esto, en realidad nosotros sabemos, espero que vosotros todos sepáis que esto no es así. Que te puedan dar una carta, yo recuerdo una vez que recibí una carta del presidente Bono, del presidente de la región de Castilla-La Mancha hace años, y yo tan contento de que había recibido una carta, una nota del presidente Bono. La idea era decir, bueno, la voy a poner en un marco aquí en la pared, hasta que me enteré de que, bueno, era una carta que mandaban masiva a mucha gente y que ni siquiera Bono firmaba, sino que había un sello con su firma que él ponía, lógicamente. Claro, uno puede llegar y decir, soy importante, el señor presidente de la región me ha tenido en cuenta, pero en realidad ha tenido a otros centenares o miles de personas en cuenta. Cuidado con el orgullo, cuidado con la vanidad. Podemos sentirnos contentos de estar presentes o ser considerados por alguien, pero no penséis que esto nos hace distintos, famosos, más allá de lo que realmente somos o de lo que realmente tenemos. Pablo nos ha dicho anteriormente en su carta que nuestro Señor Jesús o nuestro Dios, para manifestar su gloria, escogió lo más pequeño y lo más insignificante del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar al mundo. Aquellos que se creían sabios, puede Dios mostrar que los más pequeños, los más necios, los que menos conocimiento tenían, los que menos esperaban ser salvos, han sido salvos en la ciudad de Corinto, para que aquellos que estaban hinchados con su orgullo de conocimiento o de experiencia quedaran avergonzados. Así que es algo que ya desde el principio de la carta nosotros tenemos que recordar. No habéis sido llamados a ser parte del pueblo de Dios porque tengáis algo de valor en vosotros. No sois vosotros lo importante del mundo. No sois la distinción, la élite, la nobleza de la sociedad que nos está rodeando. Pablo lo está diciendo, sois lo más pequeño e insignificante, porque así Dios será glorificado y ensalzado. El asunto está en que, claro, nosotros empezamos a recibir conocimiento que antes no teníamos y empezamos a experimentar cosas que el resto del mundo no ha experimentado. Ahora descubrimos que el velo que cubría a aquellos conocedores de la Escritura, los judíos tenían un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, pero había un velo que les impedía ver algo más. Pero nosotros, por medio del Espíritu y de la obra de Cristo, por nosotros empezamos a quitar esa nube y empezamos a ver cosas claras en las Escrituras. Y esto nos hace distintos, pero cuidado. No sea que este conocimiento que nos ha dicho anteriormente, o después nos dice en la carta, a ver si este conocimiento te va a hinchar y te vas a creer que eres algo, que has recibido el Evangelio por merecimientos propios, y no es así. Y por tanto todo lo que tú tienes es como prestado de parte de Dios. Entonces no hay de qué enorgullecerse. El peligro de creerse más o de tener más que el resto puede crear problemas, que es lo que estaba presentándose como un peligro para la iglesia en Corinto, porque puede llevar a una actitud divisionista. Si recordáis, en el capítulo 3 nos dice, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no con esto sois carnales? Pues ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno os concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que algunos habían llegado a la conclusión de decir, hombre, si yo recibí esto de esta persona importante, Pablo o Apolo, que tenía un carácter de ánimo, de fortaleza, de evangelismo, entonces mi conocimiento tiene una base, yo he adquirido, y Pablo tiene que decir, ¿quiénes sois vosotros? Si tenéis esta actitud, en lugar de ser espirituales, lo que sois carnales. El peligro del conocimiento, de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios por medio del Espíritu, puede crear en nosotros una especie de deseo de élite.
Me voy a juntar con los sabios y no voy a estar con los torpes. No quiero que me vean con esta gente ignorante, en cambio sí quiero que me vean con aquellos que saben. Y de alguna manera, por ese pecado que aún está en nosotros, empezamos a hacer una separación. Sí, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Uno de los peligros que nos trae el envanecimiento espiritual es el de llegar a independizarnos de las Escrituras. Empezar a pensar de que, bueno, sí, la Escritura ya lo ha dicho, yo ya lo sé, ahora yo lo aplico, no me hables tanto de la palabra de Dios porque yo ya me la he leído, yo ya la conozco, cuando Pablo vino aquí a informarme, yo entendí el Evangelio y lo recibí, ya sé el Evangelio. Y no puede venir ahora nadie a enseñarme, a instruirme. Y de pronto, tanto en la relación que estaban teniendo con Pablo, que lo empezaban a ignorar, a criticar o a atacar, quizá porque lo que consideraban algún exceso, demasiado radical en algunos puntos, empezaron las críticas constantes. Puede también que esté ocurriendo con respecto a nosotros. ¿Quién va a venir aquí ahora a enseñarme si yo me convertí bajo el ministerio de tal o aprendí las Escrituras bajo este catecismo o estuve durante unos años en aquella iglesia o yo mismo me he leído 20 o 30 libros acerca de estos temas? Y de pronto empezamos a envanecernos, porque hemos estado adquiriendo una información que no ha sido alcanzada por otros dentro de la misma congregación o del mismo ambiente. Y empezamos a marginar lo que es la luz de las Escrituras y a descansar en lo que yo he recibido o he experimentado o he filtrado a mi propia mente y corazón. Y de la misma manera que empezaban a criticar a Pablo, el apóstol, del cual habían recibido, era su padre en la fe, empezaban ya a criticarlo. ¿Cuántas veces en nosotros puede pasar que pensamos que somos más calvinistas que Calvino, más luteranos que Lutero y que somos más conocedores que aquellos que nos han precedido? Vanidad, envanecimiento. Lo que estaba ocurriendo, versículo 18, que hemos leído, es que estaban aprovechando la ausencia de Pablo, mas algunos están envanecidos como si yo nunca, Pablo, hubiese de ir a vosotros. Es decir, Pablo ya no está, nos dijo lo que nos tenía que decir, ahora ya estamos nosotros solos, por tanto ya podemos crecer. Si consideramos que Pablo es el apóstol, que él es el que ha traído la palabra de Dios, tiene la autoridad, no es un pastor cualquiera, sino aquel inspirado de parte de Dios. Bueno, pero Pablo ya no está aquí, por tanto ahora nosotros ya podemos avanzar a nuestro propio ritmo. Esto nos recuerda a uno de los problemas o de los peligros más graves que se dieron en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, cuando en el momento crucial y más importante que se estaba dando al pueblo de Israel, el recibimiento de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Moisés está en el monte y está recibiendo ese código que les va a guiar y le va a hacer distintos, ¿no? Los 10 mandamientos. Y resulta que, claro, Moisés está durante mucho tiempo en el monte hablando con el Señor y el pueblo de Dios dice, Moisés no está, Moisés no viene, nos vamos a independizar. Aarón, haznos un Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se quitan sus anillos, sus colgantes de oro, lo echan en fundición y allí sale un becerro en el cual empiezan a adorar. Se independizan o quieren independizarse de Dios. Uno puede llegar al inmenso peligro de decir, bueno, yo no escucho directamente la voz de Dios, o sí, y yo ya tengo un conocimiento de la Escritura, ya no necesito más, por tanto, Pablo no está, ahora somos nosotros. Y empieza ese desprecio que hemos dicho y ese levantarnos nuestros propios becerros, que la mayoría de las veces es nuestro propio yo. Un ídolo que es invisible, pero es que es inmensamente poderoso. Me vas a enseñar tú a mí, vaya. Tú eres el que me va a corregir. Tú no sabes los años que yo llevo en la fe. Tú no sabes la experiencia que yo tengo. No sabes los libros que he leído.
me vas a traer tú a mí ahora las interpretaciones de las Escrituras. Así que tendemos a aprovechar esa ausencia de Pablo, ese conocimiento de las Escrituras. Hasta incluso que podemos llegar, que le podría estar ocurriendo también a la iglesia de Corinto, a olvidar las doctrinas. Pablo, en la carta a los Gálatas, les dice, no hace casi nada que me he marchado y ya habéis olvidado el evangelio que recibisteis de mí. Porque el peligro que nosotros vamos a tener constantemente, no solamente los Gálatas o también los de Corinto, también está ocurriendo en Jerusalén, es que en el momento en que la palabra de Dios falta, vienen los falsos maestros y vienen los falsos líderes trayendo sus propias conjeturas acerca de la doctrina o acerca de la autoridad o acerca de la salvación. Y hoy en día, en el momento en que nosotros nos alejamos solamente unos metros del conocimiento de la palabra, no os engañéis, vendrán los falsos maestros, lobos vestidos de cordero con sus instrucciones, sus teologías modernas, sus interpretaciones actuales de moda, su comprensión del mundo y su desconocimiento de las Escrituras, dándole más valor a lo que ellos ven en sus ojos, lo que ellos creen que es un negocio para aumentar, y empiezan a traer la mala influencia con respecto al conocimiento. Sí, es verdad, pero las cosas que dijo Pablo ¿no se han quedado un poco anticuadas? ¿Acaso Pablo, que escribió como casi 2000 años, se ha quedado ya antiguo en sus doctrinas ahora que estamos en el siglo XXI con otras instrucciones, etcétera? Y uno empieza a olvidar aquello que recibió, que debería de ser, que es el fundamento. La enseñanza de Pablo no es una interpretación, la enseñanza de Pablo no era una opinión más, la enseñanza de Pablo es un hombre inspirado en la palabra de Dios con el resto de las Escrituras. Y alejarnos de la Escritura o alejarnos de Pablo es alejarnos de la guía que Dios nos ha dejado a nosotros y abrir la puerta a influencias externas que puedan venir a nosotros. Como si cada uno pudiera pensar que, bueno, ellos tienen ya su propia opinión y análisis, que nosotros podemos llegar a las Escrituras y quitar y poner y modificar o adaptar según nuestros gustos. Es verdad, tenemos que reconocer que hay algunas palabras que en nuestro texto de la Escritura tienen que actualizarse, tienen que modernizarse, que incluso tendremos que explicar algunas palabras como propiciación, que no nos suenan para hoy en día, o otras ricas palabras que tenemos que explicar al margen de nuestras Biblias. Pero el concepto, la idea, la autoridad de las Escrituras no han pasado, no van a pasar, nunca pasarán. El mundo pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios debe de permanecer para siempre. Y no nos podemos separar de ella. No te envanezcas pensando que tú tienes capacidad para interpretar las Escrituras, para ponerlas a un margen o para añadir lo que tú quieras o consideres que es moderno hoy. Hay un peligro muy importante y es que también no solamente es nuestra ignorancia de las Escrituras, sino ignorancia de la historia. Porque os voy a decir algo que vosotros bien sabéis, pero tendemos a guardar en nuestro cajón de la memoria. La historia nos va a mostrar que todos los errores que hoy se están dando se dieron en el pasado. Que todo tipo de herejía o confusión que ahora viene como algo moderno se dio en la antigüedad. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es también del pasado. Y no leer la historia, ignorar la historia, olvidar lo que ya hemos visto o seleccionar la historia a nuestro gusto nos va a hacer cometer multitud de errores. En ocasiones hemos podido oír, por ejemplo, que hay gente hoy en día que nosotros somos herederos de la Reforma. Y para algunos esto es como decir una barbaridad. El pensar, decir, bueno, nosotros somos herederos de Pablo o del Señor Jesucristo. Sí, pero la Iglesia se apartó y nosotros hemos redescubierto o la influencia de aquellos reformadores que nos han alcanzado a nosotros. No penséis que nosotros hemos superado la espiritualidad de los puritanos.
Antes se nos citaba, ¿no?, la acción, de cómo ellos consideraban ciertas cosas los puritanos. Nosotros no hemos superado a los puritanos. Nosotros estamos a los pies de los puritanos. Y lo que ellos nos dijeron y los grandes predicadores de la historia son tan actuales y tan necesarios como en el día de hoy. No hay aquí, en el siglo XXI en el que nos encontramos, hombres o mujeres que puedan superar a los grandes personajes que nos han precedido en la antigüedad. Y olvidar estas cosas y no aprender de ellos, de sus sermones que han quedado escritos, de su voz cuando fue levantada, es cometer un grave error. Nosotros caminamos, como alguien decía, sobre los hombros de aquellos grandes hombres y mujeres. La tendencia de algunos a marginar la historia, y la historia de la Iglesia en particular, es cometer un grave error. Es como olvidar que nosotros tenemos una historia. Cada vez que tenemos el aniversario de Iglesia, cada año recordamos de dónde venimos, y aquellos que nos precedieron, dónde fueron educados, y cuáles eran sus bases. Y si bien es cierto que tenemos que seguir creciendo en aquellos que nos han dado, no pensemos que vamos a alcanzar por nuestro conocimiento, nuestra experiencia o la información que hemos recibido niveles más altos de aquellos que nos precedieron. Tenemos que depender de la historia y separarnos de ellos es vanidad. Lo que nos está diciendo Pablo, también que es una realidad, fijaros bien que en el versículo 18 empieza, mas algunos están envanecidos. Y entonces aquí decimos por lo menos de la iglesia de Corinto, hombre, no todos estaban envanecidos. No era una iglesia envanecida en sí misma. La iglesia no se creía la mejor iglesia del mundo, la más extraordinaria, con las más bendiciones del resto de las iglesias que estaban en el mundo que Pablo había visitado. Pero hay un peligro acompañado del de la vanidad, y es permitir a los vanidosos. Es decir, el problema no es que algunos habían envanecido, sino que la Iglesia no estaba actuando ante este peligro y estas circunstancias. Es decir, que puede darse que, es verdad, algunos de vosotros vais a leer más, vais a escuchar más sermones de Internet y vais a descubrir más cosas que otros que no tienen la costumbre, la buena costumbre de leer libros. Y que por tanto vais a profundizar en cosas que otros no han profundizado y os vais a envanecer, os vais a creer que son más importantes que el resto. El problema es que estos vanidosos que están en la iglesia, si no se atajan, la iglesia se va a hacer culpable de todo ello. Y por tanto también nosotros seremos responsables. Pablo está escribiendo a toda la iglesia y les está advirtiendo de los graves peligros. La ignorancia de no responsabilizarse y de no actuar en ese problema u otros que pudieran darse a la iglesia. No son culpables únicamente aquellos que cometen el delito. Son culpables también aquellos que permiten a los que cometen los delitos. Tolerar el pecado es igual de grave.